Guerrero, vote al presente en su árbitro, por favor. Corre. Tiempo es corrido. Haciendo repase. 23 se cita. Para adentro y... No, señores, le movieron el aro. Repase es el 24. El Mauricio lo tiene y tira y... Nada, señores. 25. Y tiene el 1 y tira... Nada. 23. No lo tonten, señores, que mañana tienen que ir a fichar esa. Falta del 23 de Rapace. Falta del nuevo del 23. Hay dos porque no tiene prisa, señores. Está adentro y... Nada, no falla el barquito. Entonces, nada, lo recupera el Chino está dentro del Chino y... Partidos y uno más de rama varonil. Entonces empezamos con rama femenil, que se vaya preparando. Reporten la falta árbitros, pero no está pues, falta del 25 de Metlatono. Se retira nada. 23 tiene la oportunidad de nuevo. Tira nada, señores. Le trae el 1 por dentro, va para adentro y nada. 7 para Metlatono. Cambio árbitro. Sale el 24 y entra el 7 de parte de Metlatono. El Guillermo, el 7 tiene que estar preparado. Se fue el 7. Y viene el 24 que viene. Saludo para Tauri, el campeón de la presa. Mario, por favor, trata de marcar un poco más de correr porque aquí está pidiendo tu cabeza. El 7, quiere ser el 7, el 1. Falta del 1. Los Rapaces, que tiene el 25, se combina con el 1. Falta del 1. Falta del 1 de Rapaces. Falta del 1. Un descorrido. Luno y se tocó con pared. Falta del 33, va de lado. Nada. Que se vaya preparando rama femenil, que después de este partido siguen ramas femenil. Bueno, se le avisa nuevamente la rama femenil. Vamos a comenzar con el equipo Yoso Cañón y Poder Jicayán, que se vaya preparando la rama femenil para poder iniciar el partido de básquetbol. Que se vaya preparando Yoso Cañón y Poder Jicayán, rama femenil. Técnico para 33, señores. Jueguen listos, señores. Respeten al árbitro que para eso estaban para marcar.